Bienvenidos, estimados amigos, a Fibra Ciudadana. Hoy, como cada viernes desde Argentina, vamos a entrevistar al analista internacional Jorge Burne. ¿Cómo estás, Jorge? ¿Qué tal? Buenos días, Carolina. Buenos días para ti y para tus seguidores. Miren, aquí pues estamos reunidos porque hay un tema que está en boca de toda Latinoamérica, porque Argentina ha dado un paso importante con el actual gobierno libertario de Javier Milei sobre la ley base. Y sería bueno que todos lo entendamos así como esos términos sencillos que tú nos haces cada viernes, que también se refleja en muchas de nuestras vidas políticas de Latinoamérica. ¿Qué es la ley de bases, Jorge? Para hablar de la ley de base, primero hay que comprender que los estados se mueven por algo que se llama principio de legalidad. Esto es, todo el accionar del estado se mueve a través de leyes que organizan y reglamentan esa actividad. Después de tantos años de un gobierno populista, obviamente las leyes, los decretos y la estructura del estado se fueron acomodando a justamente lo que es un gobierno populista, un gobierno de corte comunista, es decir, donde el Estado está sobredimensionado, lleno de tareas, pero al mismo tiempo con una economía colapsada que no da abasto para financiar todo esto que se ha puesto en cabeza del Estado. Lo que lleva a fracaso, lo que lleva a miseria, lo que lleva a quiebres económicos, lo que lleva a hambruna, a violencia, a muerte, que es lo que se están viviendo en todos los regímenes comunistas. Entonces, cuando la sociedad se da cuenta que el Estado con esta estructura gigante donde está presente en todo, pero no resuelve nada, votó por un cambio profundo y esto fue donde sale el gobierno de Milei. Enhorabuena que haya sido así, porque por un lado corrió esta creciente tendencia populista que nos llevaba a enmarcarnos en un Estado totalitario comunista, que es donde termina. Al romperse ese camino hay que empezar a desandar y empezar a sacar toda esa legislación que realmente no sirve, que genera instituciones, que generan organismos, que son costosos, que en general se prestan a mucha corrupción y a muy pocos o nulos servicios en favor de la población. El compromiso de Milei claramente fue cuando llegara al gobierno, iba a empezar a desandar esto. Esto había quedado claro. Ahora, lo curioso es que cuando llega el gobierno, que plantea dos cosas, un decreto de necesidad y urgencia, por el cual hubo mucha polémica, y luego plantea este proyecto de ley bases que a 6 meses de distancia es la primera ley que el Congreso le está aprobando al gobierno. Cuando en otros casos, en el mejor, peor de los casos, esa aprobación demoró 3 semanas para salir la primera ley. Acá estamos con 6 meses. Imagínense la resistencia que había de un Congreso que predominaba las ideas socialistas. Y esto no se trata de libertad en extremo, libertinaje, como algunos han planteado. No, se trata de desandar esa estructura gigante, empezar a disminuirla y hacer un Estado viable, un Estado que aunque sea buena, no sobredimensionada, no con costos gigantescos y que no aporta nada. ¿Qué es esto? ¿Cómo se termina? Entonces, en ese sentido, la ley bases viene a darle cierto poder al Ejecutivo para que empiece a trabajar sobre la eliminación de ciertos organismos, sobre privatización de empresas que son ineficientes, que claramente no funcionan, que están mal. O sea, no importa, pueden tener mucha voluntad, pero el voluntarismo no sirve. Porque una empresa que no produce nada y cobran o tiene una planta de 100, 200 o 10.000 empleados, donde todos cobran, pero no se produce, es un injusto para la sociedad. Es un injusto para el que trabaja, paga impuestos para que realmente alguien cobre un salario por no producir nada o que produzca muy poco.
de mala calidad y precio elevado. Esto realmente es lo que se busca con la ley base. Pero la ley base no es suficiente. Quedan, y esto ya se ha dicho, y los más altos cargos del gobierno, ¿no?, que esperan durante la gestión de Milei corregir alrededor de unos 2.800 leyes más que afectan la libertad de las personas para que se pongan en marcha, se pongan a trabajar, sean emprendedores, generen su propia actividad. El que quiera ser empleado, que sea empleado, pero el que quiera ser emprendedor, que lo sea, y si realmente sabe gestionar su propio negocio, que pueda convertirse en un empresario exitoso como en cualquier parte del mundo. Acá no puede haber empresario exitoso porque la carga impositiva lo despedaza, lo destroza, es todo para el Estado. No puede haber emprendedor porque antes de emprender ya le están cobrando lo que no puede pagar. Lo dejan en la calle, queda excluido y necesariamente pasa a depender del Estado, que después le dice lo que tiene o no que hacer, qué puede, qué... A ver, ya deja de tener vida. El Estado está tan metido adentro que le dice hasta cómo tiene que vivir y por poco más no le dice con quién se tiene que casar y cómo tiene que hacer el amor. Hemos llegado a ese grado de estupidez. Entonces, esta ley base lo que tenemos es un punto de arranque, un punto de ruptura, un mensaje claro que Argentina le dio anoche a la sociedad internacional, donde se logró una nueva mayoría política con gente que puede o no compartir, que ese es otro tema, pero que sí ha comprendido que esta figura era necesaria para poner las bases del crecimiento futuro que necesitamos para volver a recuperar el país que supimos ser y que durante tantos años de populismo se destruyó. Con ese reordenamiento que están empezando, que va a ser el gobierno de Milei, sin duda van a verse afectadas los subsidios múltiples que tenía Argentina, ¿no? Y parece que mucha gente por ahí es la que ha salido en el descontento de querer encender la pradera. Pero, ¿cómo crees que va a poder enfrentar esta parte, Milei? Acá hay dos cosas. Primero, tres cosas. Gente que necesita hoy, porque no tiene actividad, no, o sea, si le quitas el ingreso de un subsidio, no come. Es un problema social. Entonces, eso no fue eliminado. Lo que sí se sacaron los puentes, es directo del Estado al beneficiario. Primer punto, se sacó la intermediación política. Esta intermediación costosísima hacía que de 10 pesos llegaba muy poco al que era un beneficiario. Lo demás era costo de la política, costo de la política. Entonces, al sacar esto, claro, se pierden privilegios. Los que tenían este negocio hoy en día son los más violentos, son los que van a tirar piedras, son los que van a prender fuego a autos, son los que van a querer tomar el Congreso, son los que quieren un golpe de Estado, son los que quieren destruir el país. Porque son delincuentes, son vagos y no saben trabajar de otra cosa que no sea vivir de los pobres y la pobreza. Esto claramente ayer se terminó. Entonces, en esto tenés el subsidio que va al que lo necesita y se eliminó la intermediación espuria que generaba corrupción de las mil y una maneras, lo cual ya el gobierno ha aportado muchos elementos de juicio, muchas pruebas sobre este tema. El segundo elemento, bueno, son dos en realidad en esto, o sea, el subsidio directo, se terminó el robo, el saqueo por parte de esa dirigencia. Y tenés lo que hace a la dirigencia popes que tuvimos del kirchnerismo. Me refiero concretamente a Cristina Fernández de Kirchner y todos sus adláteres, todos sus gerentes de la pobreza, de la miseria, todos los populistas que se habían adueñado del Estado, que claramente con esto, esa casta política que fue tan nociva, que fue tan perjudicial, tan dañina, esa casta lo que hoy hizo o lo que le ocurrió es que perdió ese lugar de privilegio que defendió hasta el último momento, incluso con violencia de la peor manera, antidemocráticamente, porque no fue capaz de sostenerlo con argumentos.
pero querían continuar con el modelo que ya había fracasado, que nos llevó al 50% de pobres, de miseria, querían más de lo mismo. La gente le dijo que no a eso y se logró demostrar en el Congreso que al menos hubo una vocación política, incluso con algunos miembros de partidos opositores, que finalmente entendieron y estuvieron a la altura de las circunstancias y pusieron un voto que era necesario. Este Estado gigante no se puede sostener, hay que achicarlo. Pero no basta con esto, hay muchas más cosas para hacer. Sin embargo, como piedra fundamental para dar el puntapié del resurgir de Argentina, fue un hecho auspicioso y, y yo creo que fue supuesto. Todos los regímenes comunistas y populistas van a hablar peste de todo esto, pero hoy tenemos al mundo dividido, lamentablemente, y dividido entre dos esquemas. Uno de libertad, desarrollo, con el compromiso de cada persona, de cada habitante, y otro donde tenemos dictaduras del corte que sea, pero con mucha gente que depende del Estado y que está dispuesta a entregar su libertad, está dispuesta a ser sometida con tal de que le tiren un poquito de pan, le tiren un cachito de agua y algo para comer, y después lo demás está todo bien. Y me parece que la gente no quiere eso, no quiere sumisión, quiere vivir en libertad, quiere vivir en pleno desarrollo y poder desarrollar todo su potencial personal, profesional, como ser humano, para llevarlo a la mejor calidad de vida que se pueda dar para sí y para su familia. Cosa que con los populismos y el comunismo no se logra. Yo quiero felicitar al Parlamento, al honorable Parlamento argentino, que ayer se portó a la medida de las circunstancias. Realmente dieron un ejemplo de cómo debe de funcionar los legisladores, a quienes deben de responder realmente. Realmente se han ganado un sitio muy importante en medio de tanta politiquería que vivimos en Latinoamérica. Mira, este punto de equilibrio que le han dado a la política del gobierno de Milei, ¿qué más debe de pasar para que no vaya? Porque esto, que es un punto muy importante, un punto de inflexión para darle un reordenamiento macroeconómico, ¿qué más qué más debería de hacer Milei? Porque no se van a quedar dormidos. En todos los países vemos que la oposición, su nombre bien lo dice, más bien muchos más para mal de la sociedad, que porque no les conviene a su bolsillo, van a querer hacer, qué sé yo, boicot, tirar la alfombra, ¿no? A algunos no les interesa su país, ¿no? Veamos claro, a algunos les interesa su bolsillo. En este nuevo punto, nuevo, de equilibrio, que va a reordenar la economía, va a poder achicar todo aquello que corresponde más gasto a un Estado que quiere más inversión. ¿Qué más debería de hacer Milei en tu opinión? Es una buena pregunta y para responder voy a tomar como base, en la votación en el Senado hubo empate. Es decir, hubo 36 votos de un lado, 36 votos del otro. Empatados, estuvieron empatados. Modificaba su voto y se obtenía un resultado por la afirmativa o por el rechazo. Se vuelve a dar otro empate, frente a lo cual ella tuvo, que es su función, que desempatar. Lo interesante fue el discurso que ella dio para desempatar. Fue brevísimo, de algunos segundos. La primera, que se notaba que el país estaba dividido, había una brecha. Había una brecha entre aquellos que era una mitad que quería un país de cambio, que era lo que la gente había votado hace unos meses atrás. Y había otra mitad, exactamente igual, que quería volver a lo que ya había fracasado, a lo que nos había hundido en una inflación galopante, en una miseria terrible y un camino a terminar muy mal
pero sin embargo insistían en más de eso y no estuvieron a la altura de la circunstancia. Ese punto lo dejó tremendamente claro. Tras Cartón le hace referencia que por la gente que había votado el cambio, por la gente que quería terminar con todo ese proceso vil que habíamos tenido durante tanto tiempo, terminar con la inflación, terminar con los privilegios, terminar con la casta, terminar con el saqueo del Estado, con políticos ricos, corruptos y una población pobre y una economía diezmada. Que por todo eso, por la gente que trabaja, por los honestos, por la gente que se esfuerza, por los que hace el mérito, su voto iba a ser afirmativo para permitir que Argentina tuviese el cambio que se merece. A partir de allí, y sentado en lo que ella refleja, voto positivo que hoy sería una señal al mundo, Argentina se encamina en una senda de crecimiento y de recuperación institucional que la necesitaba, que va a pasar en principio por la macroeconomía, cuyo equilibrio fiscal el gobierno está empeñado en lograrlo y cada vez está más cerca. Esto va a haber muchas leyes que va a haber que cambiar, muchos elementos que fueron aportados por el kirchnerismo que ya no sirven, es un anacronismo en el mundo que hay que sacarlos. Algunas de estas cosas las van a poder modificar por este decreto, por esta ley, perdón, por esta ley de bases y puntos de partida, que le va a permitir que el gobierno por decreto sí modifique, amparado en una ley que le da esa facultad. Que está bien que esto ocurra, porque no se puede sostener ese estado elefantiásico imposible ya de financiarlo. Entonces, ¿hay que hacerlo? Sí. Y eso el gobierno claramente se lo ve encaminado y es valorado y ha recibido de los países, como dije antes, de los países más desarrollados, los países que están bien, las economías que están vigorosas, han recibido realmente el respaldo. ¿Pero qué queda? Y queda seguir trabajando en todo el otro desastre que seguimos teniendo, de regulaciones absurdas que traban, que no permiten que el emprendedurismo avance, que no permiten que las exportaciones funcionen con fluidez. Todo eso es un andamiaje que hay que bajarlo. Hay que posibilitar que cada persona genere su propio negocio y que le vaya bien. Y si es bueno, que gane dinero, pero fantástico, porque es legítimo. Pagará sus impuestos razonables para que haya un Estado, que el Estado funcione con eficiencia y también sea para que no haya robo. Frente a esto también hay otro acápite que ya no es del Poder Ejecutivo, que es la justicia. La justicia debe condenar a los responsables, que los hay, debe responsabilizar por los daños en aquellos casos que corresponda y debe inhabilitar a los funcionarios que han sido condenados para que no vuelvan a tener la posibilidad de entrar en la administración pública. Eso está claramente, es un rol que le cabe a la justicia, una justicia que nos tiene que dar muestra que está a la altura de las circunstancias. Pero también en este sentido, al Ejecutivo le corresponde algo que está haciendo y que esperamos que profundice hasta el fondo, son las auditorías para reflejar el uso, el manejo de fondos en los últimos tiempos y donde no estén las pruebas o donde lo que se determine demuestre que ha habido un acto de corrupción, dar esos elementos de prueba, porque es el Ejecutivo, a través de estas auditorías, quienes van a poder tener los elementos probatorios necesarios para dar a la justicia penal para que proceda con las causas penales que es necesario hacer. Y no son pocas, ¿eh? Eso es un trabajo gigante. He visto que en 6 meses Milei le ha dado un cambio de visión al mundo, como ve Argentina ahora, ¿no? Eh, ¿Le alcanzará el periodo de gobernanza Milei a hacer el cambio que requiere Argentina? O por lo menos habrá algún horizonte cercano
en que acorten esas brechas que ya merecen, ¿no?, recuperar? Acá hay varios tiempos para analizar. Uno, el que está transcurriendo ahora, que es lograr ciertos parámetros de estabilidad en una economía que venía dada vuelta. Esto es un avión en picada que había que por lo menos lograr que se estabilice para que no se estrelle. Bien, una vez estabilizado, ahí vemos dónde estamos y cuál es el aeropuerto más cercano para aterrizar si es necesario, o seguir volando, pero esa es otra historia. En este momento lo que yo veo es que se está estabilizando este avión que estaba en picada y que estamos logrando como país que esto de alguna manera ya por lo menos no está de punta, ya está al menos empezando a recuperar cierto nivel de vuelo, aunque mucho más bajo de lo que teníamos hace unos años atrás, pero por lo menos más manejable, pero sí cercano, porque esto nos fue dejado por el gobierno anterior, cercano a tener realmente una tragedia. Entonces, tiene que estabilizarlo y empezar a direccionarlo para un destino o para levantar el vuelo, bueno, pero por lo menos sacarlo de la línea de la tragedia. Esto ya se está dando. Después va a venir un tiempo otro. Sin embargo, acá vienen dos cosas. El gobierno tiene un trabajo enorme por delante, muy grande, muy grande. Tiene que hacerlo. Ese es su compromiso. La sociedad tiene que respaldar a esto. Y acá está el punto para mí que puede ser crítico. Si la sociedad se cansa, no ve, no comprende el esfuerzo que hay que hacer para estabilizar, para darle rumbo al país, el rumbo positivo, el rumbo que tiene que seguir para resurgir de estas cenizas que nos metió la serie de políticas populistas que nos destruyó. Entonces, ahí la sociedad va a tener que responder bancando el tiempo, soportando el tiempo necesario para que esto se revierta. No va a ser un periodo. Yo creo que el gobierno va a jugar a 2 periodos y lo ideal es que después de esos 2 periodos, que no puede continuar más por constitución, venga otro gobierno, pero un gobierno que le dé continuidad. Lo que sería lamentable es que no se hagan todas las cosas que se necesitan y dentro de 4 años o dentro de 8 años el kirchnerismo vuelva. Porque el kirchnerismo está agazapado, está listo para dar el golpe en la primera de cambio y retomar el poder. Gente que no debería hoy estar en ninguna línea política, porque, a ver, tendrían primero que estar desfilando por tribunales explicando los errores, los desaguisados o los actos de corrupción cometida, en vez de estar confabulando, conspirando en contra del gobierno o actuando claramente como se vio ayer en toda la violencia que se desató alrededor del Congreso, cuya idea principal era voltear al gobierno. Eso está claro. Por más que digan que no. A ver, ¿cuál es el sentido de mandar a prender fuego el Congreso si era necesario, si no era para dar un golpe? Pasaba por acá y queríamos hacer un asadito y necesitamos brasa, por eso lo íbamos a hacer prendiendo fuego al Congreso. Pero no seamos estúpidos. Lo que ellos buscaron claramente fue un golpe o un acto de desestabilización supremo. Desde el Ministerio de Seguridad actuaron con mucha solvencia para despejar, desalentar, ampliar el campo de despeje cercano al Congreso para que no hubiese actos que se pasaran a mayores. Igual hubo problemas, pero fueron controlados, fueron contenidos y no pasaron a mayores. En eso me saco el sombrero respecto del accionar del Ministerio de Seguridad. Ahora, seamos claros, no fue un acto porque sí, no fue un acto espontáneo, fue armado, fue organizado y realmente dirigido a una cosa que apuntaba a boicotear que esa ley se aprobara. ¿Por qué? Porque era la imagen, era la señal
equivocada que Argentina, si la daba frente al mundo, hubiese generado un daño enorme. Ayer se jugaron la bala de plata y la perdieron. Y hoy Argentina está dando muestra frente al mundo que realmente hay vocación, al menos en un sector de la política que logró mayoría para dar la dirección acorde a lo que se necesita. Después, lo que quede por hacer vendrá en los tiempos venideros. El gobierno no se puede dormir. Los responsables hoy deberían estar desfilando en la justicia en vez de estar fogoneando caída del gobierno. Y los que hayan hecho daño, que respondan con su patrimonio. Y además la justicia los debe inhabilitar y no volver a dar vueltas para que ocupen cargos públicos para seguir dañando como ya lo han hecho durante décadas. Convengamos que todavía están dando vuelta alrededor de lugares claves, puestos con mucho peso político dentro de nuestras instituciones políticas que vienen de hace más de 40 años. No se puede seguir con más de lo mismo. No es un problema de edad, es un problema de permanencia en la política. Porque hoy puede ser tan corrupto el hijo, el nieto, un empleado, un secretario de esos corruptos que ya fracasaron, porque vienen impregnados de las mismas prácticas que han sido destructivas. Hoy, gente nueva no significa gente de 20 años, significa gente que sepa gerenciar, no importa la edad, que no haya estado en la política, o que su permanencia en la política haya sido efímera, que no haya estado en niveles de exposición donde al día de hoy la sociedad lo señala por corrupto. Esa gente no puede aparecer más. La gente nueva hoy en día tiene que ser gente que realmente venga con vocación de servicio, con ganas de hacer actos patrióticos, con ganas de llevar adelante una economía austera, un país racional, razonable, que habilite el crecimiento, que habilite que la gente pueda desarrollarse, pueda emprender y pueda darse por sí mismo la calidad de vida que quiera sin depender del Estado, sin que tenga que estar viendo para qué lado tiene que acostarse a dormir, porque el Estado tiene una reglamentación que dice tener que dormir mirando para la izquierda o mirando para la derecha. Esta cosa es absurda, esto se tiene que terminar y ayer Argentina dio el puntapié para que esto así suceda. Así es. Dime, ¿y tú le recomendarías a Milei que sacara a esta gente que todavía está metida ahí, ¿no? Agazapada, y de alguna manera que llega a ser un peligro para la institucionalidad democrática de Argentina? Yo creo que Milei tiene en claro lo que tiene que hacer, solo debe hacerlo. Y esto es, no es Milei el responsable de ponerlos presos, eso es la justicia, pero sí a través de la Procuración Sacarlo. General de la Ujú. Nación, avanzar como se está haciendo ahora con las auditorías y donde detectan un delito sin importar el peso político que haya tenido el dirigente. Y esto va desde Cristina Kirchner de ahí para abajo a todos. Aquellos que fueron responsables, que cometieron un acto de corrupción, el Estado Nacional, el Poder Ejecutivo, tiene o puede procurar las pruebas, o de última, en ausencia de prueba, denunciar la presunción, porque si han recibido fondos y el dinero no está, y los comprobantes no están, ¿qué ¿Dónde? tengo que pensar? Ujú, ¿Dónde está el dinero? O ujú. lo pones acá o están los comprobantes. Y si los comprobantes, asumir que hay un acto de corrupción. A la justicia. Y Así. eso, impulsarlo desde la procuración, para que realmente la justicia se mueva y se expida en tiempo y forma y las causas después no caigan 2, 3, 5 años después por prescripción. Y por otro lado, deberíamos avanzar en una ley en la cual el delito de corrupción por parte del funcionario público sea un acto imprescriptible, sea considerado como un delito de lesa humanidad y que aquel funcionario que cometió un acto de esta naturaleza automáticamente tenga que soportar lo que se llama la extinción de dominio. Esa es una ley para sacar, que además conlleve la inhabilitación perpetua para volver a ocupar cargos públicos. Hoy, en ausencia, tenemos otra figura, que es la de daño y perjuicio, por el daño que hizo durante la función de gobierno.
y también con accesoria de inhabilitación por el tiempo que corresponda, según el nivel de daño, para que tampoco pueda salir husmeando y volver otra vez a ocupar cargo público. Quien delinquió 1, 2, 10 veces o viene hace 30 años delinquiendo, robando, saqueando las arcas públicas, no va a cambiar. No seamos ingenuos pensando que quienes llevan 20, 30, 40 años saqueando, viviendo del Estado, ahora van a cambiar y van a ser unas carmelitas descalzas. Van a seguir siendo tan delincuentes como antes, o lo que es peor, más, porque van a llevar la sensación de impunidad de todas las décadas anteriores y van a profundizar más el saqueo. Porque para saquear, para la ambición, no hay límites. El límite viene desde la ley. Y la ley se aplica con una sociedad que medianamente le funcione la cabeza, que no sea bruta, no sea ignorante y que sepa reclamar sus derechos y estar allí donde tiene que estar para que esto finalmente se concrete. Espero que los políticos, buenos políticos de Latinoamérica, estén tomando nota, porque Jorge Burne, analista internacional, les ha dado unas pautas muy, muy buenas para cortar a todos aquellos que solamente están como la gallina que come huevos, aunque le quemen el pico, dice el dicho. Y lo van a hacer, y lo van a hacer. Así que ahí están las pautas. Ahí hay una oportunidad para cortar de raíz aquello que está perjudicando las economías de nuestros países. Te agradezco mucho, Yo Jorge, has sido me gustaría hacer un pequeño aporte enriquecedor. para tu cierre, Claro que y sí. es que esto no espero que sean pauta para los políticos de Latinoamérica, porque lo saben, no lo aplican. Los buenos. Espero que sean pautas para los buenos ciudadanos, para que salgan y exijan que la ley se cumpla. Oh, claro. Bueno, en la esperanza de que elijamos bien, ¿eh? Totalmente. La Porque, calidad del ciudadano. exacto, eso es lo que va a primar para que existan los cambios que Exactamente. necesitan nuestros Exactamente. países. Gracias, Jorge. Nos vemos. Muchas gracias a ti, Carolina. Un cariño muy grande y hasta la próxima. Nos vemos. Un buen fin de semana. Nos vemos.